Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia del libro de Jueces, el capítulo 17. Había un hombre llamado Micaía que vivía en la zona montañosa de Efraín. Un día le dijo a su madre: te oí maldecir a la persona que te robó 1100 piezas de plata. Bueno, yo tengo el dinero, fui yo quien lo tomó. El Señor te bendiga por haber admitido, respondió la madre. Entonces él le devolvió el dinero y ella dijo: ahora consagro estas monedas de plata al Señor. En honor a mi hijo, haré tallar una imagen y fundir un ídolo. Así que, cuando Micaía le devolvió el dinero a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien las convirtió en una imagen y un ídolo, y los pusieron en la casa de Micaía. Micaía construyó un santuario para el ídolo e hizo un efod sagrado y algunos ídolos de familia, y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos. En esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Cierto día llegó a la región un joven levita que vivía en Belén de Judá. Había salido de Belén en busca de otro lugar donde vivir y, viajando, llegó a la zona montañosa de Efraín. Mientras estaba de paso, se detuvo por casualidad en la casa de Micaía. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaía. Él contestó: soy un levita de Belén de Judá y busco un lugar para vivir. Quédate aquí conmigo, le dijo Micaía, y podrás ser un padre y sacerdote para mí. Te daré 10 piezas de plata al año, además de una muda de ropa y comida. El joven levita aceptó y pasó a ser como uno de los hijos de Micaía. Luego Micaía lo nombró su sacerdote personal, y el levita vivió en la casa de Micaía. Sé que el Señor ahora me bendecirá, dijo Micaía, porque tengo un levita como sacerdote personal. Bien, hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. Pero el día de hoy, la palabra de Dios, ¿qué nos quiere decir a mí y a ti, hermanos? Bien, mis hermanos, la palabra del día de hoy nos habla de una palabra que es súper importante para nuestra vida, hermanos, y que tenemos que reflexionar bien en esa palabra. Y hoy Dios nos habla de la honestidad. Nos habla de la honestidad y nos invita a que tú y yo seamos honestos. Primero y principalmente en nuestra propia vida. Que seamos honestos primero con nosotros mismos y que después seamos honestos con todas las demás personas.
¿En qué manera tenemos que ser honestos tú y yo, hermanos? Primero, como te comenté, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y después, ser honestos en nuestra propia vida, basado en las cosas que realizamos y en las actividades que hacemos día a día. O sea que en pocas palabras, Dios nos invita a que en nuestra vida no haya hipocresía, ni falsedad, ni mentiras, sino que nos está invitando a que seamos realmente honestos y dejemos a un lado todas esas cosas de la hipocresía, de la maldad y de la mentira, hermanos. ¿Por qué Dios quiere y nos habla de la honestidad, hermanos? Porque realmente en la actualidad y en el mundo en el que vivimos y la vida que llevamos, en ocasiones no somos honestos como realmente tendríamos que ser. Y caemos en la hipocresía o caemos en una mentira o caemos en la falsedad. Y Dios no quiere que tú y yo hagamos eso, sino que quiere que tú y yo seamos realmente honestos. Y nos invita a que tú y yo seamos honestos y que trabajemos en la honestidad por sobre todas las cosas, hermanos. Porque el relato del que leímos el día de hoy de la palabra de Dios habla de un personaje el cual, después de haber hecho lo que hizo, reconoció su error y practicó la honestidad. Y cuenta la historia que lo que él había hecho era que había tomado unas monedas de su madre. Pero como su madre no sabía que él las había tomado, su madre maldijo a la persona que le había robado esas monedas. Y resulta que el que las había tomado era su propio hijo, pero no le avisó a su madre. O sea, ahí ya está el error de la persona. El error que muchas veces nosotros también cometemos en nuestra vida de diferentes maneras. Pero, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo hermoso? Lo hermoso es que a pesar del error, él reconoció y puso en práctica la honestidad. Que eso es lo importante que Dios quiere que tú y yo hagamos. Que pongamos en práctica la honestidad. Primeramente, que seamos honestos con nosotros mismos. Y después que seamos honestos en todas las cosas que realicemos, hermanos. Y te lo voy a leer de la propia palabra de Dios para que entendamos y comprendamos. Dice la palabra de Dios, dice, fíjate bien, cómo la historia. Dice, había un hombre llamado Micaía que vivía en la zona montañosa de Efraín. Un día le dijo a su madre, te oí maldecir a la persona que te robó 1100 de platas. Bueno, yo tengo el dinero y fui yo quien lo tomó. Entonces la madre le contesta y le dice, el Señor te bendiga por haberlo admitido, por haber admitido que él los había agarrado. Y sigue diciendo la palabra de Dios, por haber admitido, respondió la madre. Entonces él devolvió el dinero y ella dijo, ahora consagro estas monedas de plata al Señor. Fíjate cómo Dios nos habla de la honestidad y quiere que tú y yo seamos honestos, que practiquemos la honestidad en nuestra vida, primeramente en nuestra persona, porque Dios no quiere que tú y yo seamos ni hipócritas, no quiere que tú y yo seamos
ni mentirosos, y no quiere que tú y yo seamos falsantes, hermanos. Por eso es que Dios nos habla de la honestidad. Fíjate cómo es la palabra de Dios. Dios nos habla de la honestidad que quiere que tú y yo tengamos en nuestra vida, y principalmente que seamos honestos con nuestra propia persona, porque si somos honestos con nuestra propia persona, vamos a poder ser honestos con todo lo demás que realicemos en nuestra vida. Pero si no somos honestos con nuestra propia persona como realmente debe de ser, entonces no vamos a poder ser honestos con todo lo que hagamos y realicemos, hermanos. Y entonces vamos a caer en la hipocresía, en la falsedad y en la mentira, que Dios no quiere que tú y yo caigamos en eso. Por eso es que nos invita, y por eso es que nos habla y nos dice y nos pone el ejemplo de la lectura del hijo que le toma el dinero a la madre, cómo él reconoce el error de haber tomado el dinero sin haberle avisado a su madre, lo reconoce y pone en práctica la honestidad, tanto que la pone en práctica que se atreve a decirle a su madre que él tomó ese dinero. Ahí está la honestidad que Dios quiere que tú y yo tengamos también en nuestra propia persona. Que reconozcamos lo que realmente hacemos y que seamos totalmente sinceros en nuestra propia persona para poder ser sinceros y honestos con todo lo que hagamos. Pero hay que empezarlo reconociéndolo por nosotros mismos y ser honestos en nuestra propia persona. De ahí empieza la honestidad que debemos tú y yo practicar y tener, hermanos. Dios ha hablado muy contundente y nos ha dicho que quiere que seamos honestos, que no quiere que tú y yo ni seamos hipócritas, no quiere que tú y yo seamos falsantes y no quiere que tú y yo seamos mentirosos. Por eso es que nos invita a la honestidad, hermanos. Te lo voy a volver a leer de la propia palabra de Dios para que vayamos entendiendo de qué manera nos habla de la honestidad y cómo es que nos habla. Pon mucha atención, porque las palabras de Dios son muy claras. Nomás hay que poner toda la atención para poderlas entender y comprender dónde es donde nos habla de la honestidad. Fíjate bien, dice otra vez la palabra de Dios. Había un hombre llamado Micala, que vivía en la zona montañosa de Efraín. Y sigue diciendo la lectura. Un día le dijo a su madre, fíjate, Micaía un día le dijo a su madre: te oí maldecir a la persona que te robó 1100 piezas de plata. Te oí que maldecís a la persona que te robó 1100 piezas de plata. Le dice Micaía un día a su madre. Pero fíjate aquí cómo entra la honestidad y de qué manera viene la honestidad. Dice, bueno, yo tengo el dinero, fui yo quien lo tomó. Micaía le dice, bueno, yo te oí maldecir, que maldeciste a la persona que te haya robado las 1100 monedas de plata. Pues déjame decirte que yo las tomé, yo. O sea, Micaía tomó el dinero, pero no le avisó a su mamá. Aquí fíjate bien, ¿eh? Aquí empieza. Micaías toma el dinero. Ahí ya empieza el error. De Micaías, haber tomado el dinero sin haberle avisado a su madre. Su madre, al no ver el dinero, ella maldice y dice que ella maldice a la persona que se los haya robado. Pero nadie se los robó, sino que su propio hijo los tomó. Pero su hijo, el error fue no haberle dicho. Pero aquí es donde viene la honestidad. El hijo se pudo haber quedado callado y no decirle nada a su mamá del dinero que él tomó. Pero sin embargo, viene la honestidad. Él reconoce
que cometió el gravísimo error de tomar el dinero sin avisarle a su madre. Lo reconoce. Y al reconocerlo, pone en práctica la honestidad y se enfrenta, fíjate bien, se enfrenta al problema, diciéndole a su mamá. Eso es lo que hace la verdadera honestidad. Te hace enfrentar al problema. Y le dice, yo tomé el dinero, yo fui quien tomó el dinero. Y entonces aquí viene lo que su madre le dice, o sea, en vez de regañarlo, de castigarlo, de golpearlo, de cualquier cosa, fíjate lo que su madre le dice cuando su madre misma reconoce que su hijo está siendo honesto y le está hablando con toda la verdad, reconociendo el error que cometió. Le dice, el Señor te bendiga por haberlo admitido, o sea, por haber reconocido tu error. El Señor te bendiga porque lo has admitido y has sido honesto. Por eso es que Dios nos invita a la honestidad a pesar de lo que hayamos hecho. Por eso es muy importante que primero seamos honestos con nuestra propia persona. Y para ser honestos con nuestra persona tenemos que reconocer si algo hicimos mal. Tenemos que reconocerlo y ser honestos. Y sobre esa honestidad enfrentar el problema. Enfrentarlo. Pero enfrentarlo con la honestidad. Sé que cometí un error. Haya sido el que haya sido. Pero por medio de la honestidad lo enfrento. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, que seamos honestos. Primero en nuestra persona y después en todo lo que hagamos. Porque Dios no quiere que tú ni yo, Él no quiere que seamos hipócritas, ni que seamos falsantes, ni que seamos mentirosos. Él quiere que en todo lo contrario, que seamos tú y yo honestos, hermanos. Así de que la palabra de Dios hoy nos invita claramente a que seamos honestos tú y yo, mis hermanos. Bien, mi hermano, yo aquí me despido de su canal, reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes invitándolos y haciéndole la invitación a que escuchemos atentamente lo que la palabra de Dios nos dice. Que la acojamos y la metamos en nuestro corazón y la pongamos en práctica día tras día. Porque esa es la manera como tú y yo vamos a ir cambiando nuestra persona y nuestra vida. Y nos vamos a ir transformando en personas nuevas como Dios quiere que realmente seamos. Porque acuérdate, Dios quiere que tú y yo seamos personas nuevas. Pero lo vamos a ir consiguiendo poco a poco, escuchando atentamente lo que Dios nos dice por medio de su palabra, metiéndolo a nuestro corazón y poniéndolo en práctica. Bien, mis hermanos, yo me despido, no sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, Padre hermoso, Dios y Creador de todas las cosas, bendito y alabado sea tu santísimo nombre, por los siglos de los siglos y eternamente, y por siempre y para siempre. Padre, yo hoy, en este día, quiero darte las gracias, Señor, principalmente por la salud y las fuerzas que tú me has dado en mi persona, para yo poderme levantar, incorporar y hacer mis actividades día tras día. Porque yo reconozco que si no fuera porque tú me das la salud y las fuerzas necesarias, yo no me podría mover, papito hermoso. Gracias, porque sé que desde ahí tú me empiezas a bendecir día tras día, Padre Dios Yahvé. Papito, gracias por este techo, el que tú me brindas para descansar día tras día de mis actividades. Gracias, Padre Dios Yahvé, por todos los alimentos que tú me has dado día tras día. Papito, Padre, te pido humildemente y de la manera más humilde, Señor, que nos ayudes a que realmente seamos honestos como tú quieres que seamos, pero a que empezamos a ser honestos primeramente con nuestra propia persona, porque si llegamos a ser honestos con nuestra propia persona, vamos a poder ser honestos con todo lo que realicemos. Te lo pido por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, cuídense y protéjanse donde quiera que anden.
Acuérdense que tenemos al único y Dios verdadero, que existe y existirá por los siglos de los siglos y eternamente. Y que ese Dios verdadero realmente nos ama de todo corazón. Por eso, mis hermanos, acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a que realmente seamos honestos en nuestra propia vida y podamos ser honestos en todo lo que hagamos.